Ok, como les dije al principio, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a culminar con el capítulo 4. Básicamente, la semana pasada vimos uno de esos encuentros de Jesús con alguien. La semana pasada terminamos de ver el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vimos cómo de una manera sorprendente y de una manera hermosa el Señor llevó a esta mujer que cualquiera diría que no era merecedora de nada, ni de la misericordia, ni del perdón de Dios, la llevó de la mano para quitar su mirada de su propia carne y de las cosas del mundo y ponerla en Él. Y la llevó de la mano a reconocer su santidad como Dios y el pecado de ella. Le mostró que Él la conocía, le mostró quién era ella y la llevó de la mano a entender cómo quería Él ser adorado, cómo quiere Dios ser adorado. El hecho es que el Señor a esta mujer que hasta unos instantes antes había vivido sumergida en el pecado, el Señor la utilizó de una manera poderosa para que la palabra llegara a todo un pueblo y todo ese pueblo llegó a los pies del Señor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, pero vamos a ver otra, digamos que subserie en Juan. Así como hay una serie de encuentros de Jesús con varias personas, el Evangelio de Juan también nos presenta una serie de señales. Hace un par de meses vimos la primera de esas señales. Nos presenta 7 señales. La primera señal, que la vimos hace 2 meses más o menos, fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y hay que entender que esto que Juan llama señales, básicamente milagros de Jesús o portentos o prodigios, son presentados como Juan no solamente como un hecho fabuloso, como una cosa fuera de lo común, como algo extraordinario, algo sobrenatural. Juan les llama señales para resaltar el propósito que Jesús tenía en cada ocasión. Él quería mostrar algo, él quería demostrarle algo a las personas que tenía enfrente y a sus discípulos y por ende a todos los que leyeran posteriormente este evangelio. Él quería no solamente demostrar su poder, no solamente demostrar que él era capaz de manipular a su antojo y de controlar a su antojo la naturaleza y la vida y que tenía poder sobre todas las cosas porque era el creador, sino quería mostrar su carácter, sus planes. Había algo mucho mayor que él quería enseñar a los suyos. Esa primera señal de la que hablamos hace 2 meses, que fue la de convertir el agua en vino, básicamente fue utilizada por el Señor, por un lado, para mostrarnos que todos esos rituales de purificación ya estaban abolidos. Esas tinajas de piedra que utilizaban para la purificación, el Señor las contaminó con vino. Pero a la vez vimos ese día que esta señal en la que el vino fluyó abundantemente para aquellos israelitas era una señal de la venida del Mesías. Y el pasaje termina diciéndonos que esta fue la primera señal y que a través de ella Jesús reveló su gloria para que sus discípulos creyeran en Él. Hoy vamos a ver la segunda señal. Y para eso vamos a abrir las Biblias en Juan 4 y vamos a leer desde el versículo 43. Vamos a leer lo que queda del capítulo. Y la palabra dice así. Después de esos días Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús.
El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este pasaje. Te pedimos que ahora seas tú hablándonos, seas tú confrontándonos, transformándonos a través de tu palabra, que tú nos permitas, Señor, entender, ponernos en las sandalias de aquellos israelitas y de aquellos primeros lectores de Juan, Señor. Que tú nos permitas humillarnos delante de ti y recibir esta palabra, Señor, con toda humildad. Háblanos, Padre, transfórmanos, guíanos, haz de nosotros, Señor, lo que tú quieres hacer. Te damos las gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, Señor, y a poner nuevamente de lado cualquier cosa que nos pueda distraer o apartarnos de entenderte y de recibir esta palabra con un corazón sumiso y humilde. Te damos el honor y la gloria por siempre. Amén. Ok, para estudiar este pasaje lo que vamos a hacer es enfocarnos en un contraste que vemos acá. Un contraste tremendo que Juan nos está presentando en relación a la fe de dos grupos de personas. Por un lado, un grupo enorme de personas y por otro, un hombre que había llegado a pedir sanidad y con él su familia. Y vamos a ver el primer lado de la moneda. Un lado de la moneda que nos habla de la falsa fe, que nos habla de creer en lo que podemos ver, en lo que podemos experimentar. Permítame leer nuevamente los versículos 43 al 54. Después de esos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí también. El pasaje nos dice claramente que lo recibieron bien y que creyeron porque vieron personalmente todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Ellos vieron las señales. Vieron a Jesús sanando, vieron a Jesús alimentando, lo vieron echando fuera demonios, lo vieron haciendo milagros y prodigios. Ahora vamos a recordar un momento el contexto en el que esto ocurre. ¿Recuerdan? En el capítulo 1, final del capítulo 1, cuando Jesús habla de que muchos creyeron en él. Perdón, capítulo 2 creo que es. No recuerdo ahorita bien el capítulo. Pero dice, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía en la fiesta de la Pascua, pero Jesús no les creía porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. Esta gente vio las señales. Esta gente vio a Jesús actuando. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales, capítulo 2. Pero Jesús no les creía. Ahora yo les pregunto, ¿esto fue algo que pasó únicamente con esos hombres que estaban en Jerusalén viendo las señales? ¿Qué pasaría con los discípulos? ¿Sería diferente con los discípulos de Jesús? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Tomás después de la resurrección? A menos que meta la mano y toque las llagas y meta su mano en las llagas, no voy a creer. Jesús le termina diciendo, creíste porque viste, pero bienaventurados aquellos que vean, que crean aún sin ver. Hermanos, el problema que estamos viendo aquí, y el problema de lo que esto nos habla, es un problema que es inherente al corazón caído del hombre.
Y el problema no es solamente ver para creer. Si veo, entonces creo. La cosa va incluso más allá. Ellos vieron y creyeron. El problema es en qué creyeron y qué querían. La realidad, cuando la vemos de una manera un poquito más amplia, se parece un poco más. Si veo lo que yo quiero que pase, entonces creo. Si Él viene y hace lo que yo quiero que haga, entonces voy a creer. El hombre quiere al Dios de los milagros. El hombre quiere al Dios que sana. El hombre quiere al Dios que provee. Al Dios que le da la victoria. Al Dios que se acopla a sus deseos. El Dios que hace por nosotros lo que nosotros queremos que Él haga. Casi que al genio de la lámpara que frotamos y nos concede los deseos que hay en nuestro corazón. Y la expresión moderna de eso lo vemos en expresiones como yo declaro, yo reclamo, yo decreto. Yo les pregunto, ¿qué pasa en una iglesia que promete sanidad, victoria, prosperidad? ¿Cuántas personas acuden a una iglesia que le prometen riquezas a las personas, que le prometen salud a las personas, que le prometen victoria y éxito a las personas? Están llenas. La gente busca al Jesús de los milagros. Las personas piden señales para creer. Y está demostrado que en muchas de esas iglesias falsifican las señales para que la gente crea. Está documentado. Se ha hecho público la manera en la que los hacen. Hasta poniendo escarchas y cosas en los ductos de ventilación. El problema del corazón humano es que le encanta que le digan lo que quiere escuchar. Y cuando se trata de creer en Dios, la pregunta ¿es eso la verdadera fe? ¿Realmente se trata la fe de que creer en que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga? ¿O de creer que Él me va a sanar? ¿O creer que Él me va a prosperar? ¿O creer que Él me va... y que cuando veo una señal, veo un milagro, inmediatamente creo? Acabamos de leer hace un momento Hebreos 1. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la garantía de lo que se espera. ¿La certeza de qué? De lo que no se ve. Y ahí a lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos, vemos que estas personas le creyeron a Dios. Actuaron creyéndole a Dios y sin embargo no vivieron en este mundo las consecuencias. No vieron el cumplimiento de las promesas. Ellos no estaban pendientes de lo que pasaba aquí, sino estaban pendientes de una patria mejor, de una patria celestial. Hermanos, la verdadera fe no es creer porque vemos. La verdadera fe no consiste en creer porque podemos tocar algo. Eso no es fe. La verdadera fe consiste en creer a pesar de que no podemos ver. Y cuando lo llevamos al contexto del Evangelio, el no poder ver se refiere a cosas eternas, no a cosas terrenales. De hecho, ¿cómo se declararon aquellos héroes de la fe en Hebreos? Ellos declararon que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque tenían puesta su mirada en lo eterno, y lo eterno no lo podemos ver. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda. Una cara de la moneda es la falsa fe, la fe que requiere ver para creer. La otra cara es la fe verdadera, que es creerle a Dios aunque no veamos. Creerle a Dios aunque de lo que Él nos esté hablando no lo podemos ver y no lo vamos a poder ver en esta tierra mientras vivamos aquí. El único día que lo vamos a ver es el día que estemos en su presencia. Versículos 46 y 47, para continuar con la lectura. Volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? La primera señal.
Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Fíjense que quien se acerca a pedir esta sanidad es un funcionario real, un hombre que servía al gobierno de Herodes, al reinado de Herodes, un hombre que servía al imperio romano. Probablemente no era una de las personas que cualquiera de los judíos que estaba por ahí diría, este es un hombre de fe. Este es un hombre que se va a acercar a Jesús y Jesús va a poner su sello de aprobación sobre él, o que le va a creer, o que va a verdaderamente convertirse en un discípulo de Jesús. Este hombre le dice, sana a mi hijo, está a punto de morir. Y Jesús le contesta, ahí en el versículo 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Se acuerdan lo que había dicho al final del capítulo 2? ¿Se acuerdan lo que dice al principio de este capítulo? Que los galileos habían creído en él porque habían visto las señales que había hecho durante la fiesta de la Pascua, pero en el capítulo 2 nos dice que muchos habían creído, pero Jesús no les creía a ellos porque conocía lo que había en el corazón del ser humano. De alguna manera él le contesta a este hombre, contestando de una manera genérica, porque él conocía el corazón de este hombre. Él sabía cómo este hombre iba a contestar, pero sabía lo que las demás personas que estaban ahí estaban esperando. Y dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ustedes solo creerán si ven los milagros, si ven los portentos. Y ya sabemos que eso no es la fe verdadera. Sin embargo, el hombre insiste, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús le contesta, vuelve a casa, que tu hijo vive. Y el versículo 50, la segunda parte, nos dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Aquel hombre, un funcionario real, un hombre que trabajaba al servicio del imperio romano, escuchó a Jesús, creyó lo que él dijo sin ver una señal y actuó en consecuencia. Vete a tu casa que tu hijo está sano. El hombre le creyó a Jesús y se fue. Ahora fíjense como el pasaje continúa diciendo. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Presten atención a este detalle. Cuando el hombre llegó a su casa y preguntó la hora que había sido sanado su hijo, los siervos le dijeron, ayer a la 1 p.m. No le dijeron hace 20 minutos. No le dijeron hace un momentico. Ayer a la 1 p.m. Eso quiere decir que ese hombre tuvo que viajar todo el día para llegar a su casa y constatar lo que Jesús le había dicho. No significa que él, vete a tu casa que, me voy un momentico, 15 minutos y, ay sí, mi hijo estaba sano. El hombre estaba a un día de distancia de su casa. Se fue, creyó, obedeció a Jesús y se fue. Y cuando llegó, constató. No se trataba de esperar un rato para matar la curiosidad, como diríamos. ¿Será que sí lo sanó? ¿Será que no lo sanó? Un día de camino. Y eso implica dos cosas. En primer lugar, que el hombre realmente había creído y confiado en lo que Jesús le había dicho. El hombre le había creído a Jesús y había confiado en su palabra. Y en segundo lugar, que muchos de los que estuvieron ahí cuando Jesús le dijo eso al funcionario, nunca se enteraron de lo que realmente el hijo del hombre, de aquel hombre había sido sanado. Muchos de los que estaban ahí estaban un día de distancia. No fue que él llegó un momentico a decir, no, mira, saben ya, sí lo sanó. Gracias, Señor. Un día de distancia. O sea, hubiese tomado un segundo día para que él regresara a contarle a aquellos hombres. Muchos de los que estaban ahí no se enteraron.
En otras palabras, ¿para quién era la señal? ¿Para los que estaban ahí alrededor? ¿O para ese hombre y para su familia? Y para los que más tarde leyeran a través de este evangelio lo que había ocurrido. Eso nos incluye a nosotros. Lo que Jesús hizo en aquel momento era una señal para ese hombre, para su familia y para los que más adelante habríamos de leer estas líneas. Y el hecho es que este hombre que ya había creído en lo que Jesús había dicho, llegó a su casa, vio el cumplimiento de la señal y esto le confirmó a él la identidad del Mesías. Y la consecuencia es que no solamente creyó él, sino que también creyó toda su familia por su testimonio. ¿Recuerdan lo que pasó con la mujer samaritana? Ella fue y testificó. Y no solamente creyó ella, sino que creyó el pueblo. Este hombre también fue utilizado con los suyos como instrumento del Señor para que ellos creyeran. Ahora, ¿ven la diferencia, hermanos, entre aquellos que creyeron por ver y este hombre que creyó al escuchar, al ver a Jesús, pero creer en lo que Él dijo? Muchos solamente iban a creer si veían señales y prodigios. La mayoría iban a creer solamente si veían señales y prodigios. Cualquier iglesia que prometa señales y prodigios está llena de personas. Hay miles de personas. Hay iglesias hoy que tienen 15, 16, 17 mil personas metidas esperando un milagro. Hay campañas de milagros y campañas que hacen de sanación en las que van miles de personas. Son muchos los que necesitan ver para creer. Pero este hombre, él y su familia, de muchos a un puñado, le creyó a Jesús aún sin haber visto la señal. Este hombre no necesitó la señal para ver. ¿Te recuerdan lo que nos dice el capítulo 15 de Génesis acerca de Abraham? Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham le creyó al Señor. Todos los héroes de la fe le creyeron al Señor. Actuaron por fe, por verdadera fe. No por fe en lo que podían ver, sino porque le habían creído al Señor sin ver. El pasaje de hoy termina diciendo: esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Fue la segunda señal, y la pregunta que tenemos que contestar hoy es: ¿a dónde apunta esta señal? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor con esto? ¿Qué estaba queriendo mostrar Jesús cuando sanó al hijo del funcionario real de la manera en que lo hizo? ¿Qué nos está mostrando el Señor con este contraste entre la fe de esos judíos que habían creído al ver las señales en Jerusalén y la fe de aquel hombre que creyó solamente porque Jesús se lo dijo? ¿Qué nos muestra ese contraste? Hermanos, dicho de manera sencilla, la fe que agrada a Dios no está basada en lo que podemos ver o experimentar. La fe que a Dios le agrada no se basa en que podamos ver una señal. Señor, si me sanas, voy a creer. Señor, si haces esto por mí, voy a creer. La verdadera fe no se basa en lo que vemos o en lo que experimentamos. De hecho, no sé ustedes, pero yo conozco personalmente algunas personas que han clamado a Dios por sanidad personal o de algún familiar cercano. Han experimentado un milagro en sus vidas, literalmente una sanación que uno dice, wow. Y han seguido su camino como si nada, sin encontrarse personalmente con Jesús. Han seguido viviendo, le han dicho, ok, gracias Señor, chao, sigo mi vida como si nada. No se han convertido, no lo han alabado, más bien conozco algunos que están rechazados
el mensaje del Evangelio abiertamente, aun cuando vieron una señal. La fe verdadera, hermanos, no se trata de ver. La fe verdadera, la que le agrada a Dios, se basa en creerle a Él. Se basa en creer lo que Él ha dicho, en creer en lo que Él ha revelado y en actuar acorde a eso. Ahora, ese hombre tenía a Jesús enfrente y escuchó a Jesús hablando. ¿Qué hacemos nosotros para escuchar lo que Jesús dice? Préstamelo un segundo. La Biblia. Si nosotros queremos escuchar a Dios, lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra. Este hombre tenía a Jesús enfrente y le dijo algo. Vete que tu hijo está sano. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios. A través de la palabra nosotros podemos conocer su carácter, somos testigos de su poder, podemos ver nuestra realidad como criaturas caídas, como pecadores que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Podemos ver su plan de redención expresado a lo largo de todas las Escrituras. Podemos ver la consumación de ese plan de redención en la cruz. Podemos ver cuál es nuestro destino final como hijos adoptados por Dios a través de esa sangre. Nosotros tenemos mucho más para creer que lo que aquel hombre tuvo. Ese funcionario real vio a Jesús, escuchó y creyó. Nosotros no lo vemos, pero tenemos toda su revelación, todo lo que nosotros necesitamos conocer sobre Dios, sobre sus planes, sobre la eternidad, está aquí, hermanos. Absolutamente todo. No hay nada que Él quiera decirle a los hombres que no esté contenido en estas páginas. Y la pregunta es, ¿en qué grupo estamos nosotros? Nosotros estamos en el grupo de los que necesitan ver y experimentar señales y prodigios para poder creer. Nosotros estamos esperando una señal del cielo, estamos esperando que el Señor nos sane, que nos prospere, que haga algo para poder creer. O somos como aquel funcionario real, somos parte del grupo de los que creemos y confiamos en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha dicho aquí en su palabra. Somos de los que le creemos y actuamos en consecuencia. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos enfocados en lo que Dios puede darnos aquí, en lo que podemos ver, tocar, experimentar? ¿O creemos en lo que no podemos ver, en esa vida eterna de la que Él nos habla en la palabra? Confiamos en que, siendo pecadores, en que estando manchados y separados de Dios a causa de nuestro pecado, somos perdonados, redimidos, comprados por su sangre, y que es a través de esa fe que llegamos a ser adoptados como hijos suyos, y que por ende tenemos una vida eterna con Él, y que aquí somos extranjeros y peregrinos, y vivimos en función de esa vida eterna que no podemos ver, como vivieron esos héroes de la fe en Hebreos 11. ¿En qué grupo estamos? Y es una pregunta en la que tenemos que reflexionar, porque rápidamente decimos, yo soy de los que cree sin ver. Pero pensémoslo en nuestro día a día. Cuando enfrentamos las dificultades, cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos la enfermedad, cuando abrimos la nevera y está vacía, cuando llega una factura, una cuenta por cobrar y tenemos la cuenta en cero. Cuando nos dicen que la persona que más amamos está enferma de una enfermedad incurable. Cuando nos dicen que nosotros mismos tenemos los días contados por un cáncer o por alguna otra enfermedad. Cuando de imprevisto las cosas que teníamos las perdemos por una catástrofe natural o porque alguien las robó. Teníamos un dinero ahorrado y habíamos ahorrado toda la vida y de pronto alguien se llevó ese dinero y ya no lo tenemos. Y todo lo que habíamos pensado y todas las cosas en las que basábamos nuestra seguridad ya no están. A la hora de la verdad, cuando la cosa se pone difícil,
¿En quién creemos? ¿En el Dios que nos va a sanar, que nos va a prosperar aquí? ¿O en el Dios que nos provee una vida eterna que no podemos ver? Que nos promete una vida eterna que no podemos ver. En el Dios que nos dice: yo me hice hombre y morí en una cruz por ti. Recibí en tu lugar la ira que tú debías recibir. Derramé mi sangre por ti. Me puse en tu lugar. Recibí el castigo que tú debías merecer, para que tú fueses perdonado y adoptado. ¿En qué grupo estamos nosotros? Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces, Señor, como cristianos, Señor, decimos creer sin ver, pero dudamos frente a la prueba. Muchas veces decimos que creemos, Señor, y que confiamos en la vida eterna y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero cuando viene el momento difícil, Señor, nuestra petición es: Señor, sánanos, Señor, provéenos, Señor, resuelve este problema que tengo, y no, Señor, glorifícate a través de mí, porque yo sé que mi eternidad, Señor, está asegurada contigo a través de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar verdaderamente en tu obra, a confiar verdaderamente en lo que hiciste en esa cruz, Señor, para redimirnos, para rescatarnos, Señor, de una condenación de la cual nosotros mismos no podíamos salir. Ayúdanos a confiar en la obra que tú hiciste, Señor, a descansar en tu gracia y a confiar, Señor, en que frente a la eternidad que tú nos prometes, Señor, aún lo mejor que nosotros podamos vivir acá no se compara. Se queda infinitamente corto, Señor. Que no hay nada que se compare a estar delante de ti por la eternidad. Y que cualquier aflicción, cualquier sufrimiento, cualquier dificultad que nosotros podamos vivir acá por ti y para ti, bien vale la pena, Señor, porque después ni nos vamos a acordar. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que nuestra fe, que la fe que tú quieres, no debe descansar, Señor, en lo que podemos ver, sino en lo que tú has revelado, en lo que tú has dicho. Que nuestra fe debe descansar, Señor, aquí en tu palabra. Que nuestra fe debe descansar en quién eres tú y en lo que tú has revelado sobre tu persona, sobre nosotros y sobre tus planes, Señor, sobre la eternidad. Te damos el honor, te damos las gracias, te damos la gloria, Padre, y te pedimos que continúes trabajando en cada uno de nosotros para que seamos, Señor, esos siervos fieles que te creen a ti y que actuamos en consecuencia. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén.